Pues, bien, se oye, ¿no? Sí. Vale, pues comparto Muy, pantalla. Muy bien, sí, sí, comparte sí. pantalla, María. Hola, hola a todos. Todos, Bienvenidos una bienvenidos. vez más a ver, es hacia atrás. Ah, va, perfecto. Como decía, hoy tenemos el placer de compartir esta horita con varios expertos de la mama y entre ellas la ponente, que es la doctora María Martínez Gálvez. Ya la conocéis todos. Trabaja en el Hospital Morales Meseguer de Murcia y es la presidenta actual de la SEDIM, ¿eh? Es una entusiasta de la axila y la verdad que estamos encantados siempre de escucharla porque siempre se aprende muchas cosas con ella. Hoy nos va a hablar acerca del abordaje axilar del radiólogo en cáncer de mama en los diferentes escenarios clínicos. Pues cuando quieras, María. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias por la presentación. Estoy encantada de estar de nuevo en este foro, acompañada con estos grandes profesionales que seguro que van a aportar, tanto como yo, en el debate. Muchísimas gracias a doctor Pedraza y mi enhorabuena otra vez por esta iniciativa que me parece brillante. Bueno, por ir acotando, porque como veis es un título muy abierto y lo dejé abierto con toda la intención, porque según se acercaba el momento de mi participación, pues quería ver hasta dónde tenía yo que abordar este tema. Bueno, pues voy a arrancar con el spoiler, ¿no? Es decir, que al final nosotros siempre estamos detrás de estos escenarios clínicos, ¿no? En la medicina todo es innovación, afortunadamente, cuestionarse muchos fundamentos que igual, pues en ese progreso hay que poner en tela de juicio. Y lo que hoy vamos a poner sobre la mesa, lo que vamos a debatir, lo que vamos a someter a ese escrutinio, como pone ahí, es la vigencia de la biopsia selectiva del ganglio centinela en cáncer de mama, a pesar de que ha sido para nosotros y sigue siendo un gran pilar porque fue el que nos permitió dar el primer paso definitivo en evitar cirugías innecesarias en la axila, ¿no? Vamos a ver cómo hemos llegado a la necesidad de cuestionar esa biopsia, pero todo parte de que nosotros inicialmente estábamos condenados a operar la axila si queríamos saber el estado ganglionar y eso era fundamental en la toma de decisiones y con una alta morbilidad, ¿no? Bueno, el centinela ya llegó en el 90, o sea, nosotros ese centinela le estaremos eternamente agradecidos porque fue el que nos permitió dar el paso utilizando un trazador que simulase el recorrido de una metástasis, que pudiese acumularse en un primer ganglio, que se pudiese analizar ese ganglio y que nos abriese la puerta a casi el 70% de esas pacientes con cáncer infiltrante que tenían esas axilas negativas ser identificadas perfectamente y no necesitar de esa cirugía. Lo cual esto pues ya nos puso a nosotros como radiólogos en un primer escenario de exigencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos con nuestra ecografía era precisamente seleccionar si esa paciente iba a necesitar ese centinela o no. Es decir, el centinela evitaba la linfadenectomía cuando era negativo y nuestra ecografía evitaba el centinela si era positiva, porque ya teníamos esa información, ¿no? Y ese era el juego en el que entrábamos nosotros frente al centinela para que tuviese realmente su objetivo, que era detectar esas axilas negativas. Esto nos hizo ponernos en una posición muy favorable para lo que se nos viene ahora encima, ¿no? Y es conocer muy bien cómo es la ecografía, perdón, la anatomía de la axila en la ecografía, los diferentes niveles, cómo se afecta a un ganglio progresivamente y cómo se traduce eso en lema. Y yo creo que eso sí que lo llevamos ya, ¿no? Ese bagaje, esa experiencia, ya la tenemos atesorada en todos nuestros grupos de trabajo. Y sabemos identificar muy bien cuál es la morfología de una axila normal, que veremos el valor que tiene ahora en este nuevo escenario. Normal o patológica con una punción negativa, que al fin y al cabo sigue siendo una ecografía negativa para nosotros y para nuestros clínicos. Bueno, esto lo teníamos más o menos resuelto. Ese centinela ha ganado encima protagonismo, y aquí es donde entramos en las paradojas, porque sabemos que ni siquiera tiene que ser negativo. Un centinela con micrometástasis, con células tumorales aisladas o con macrometástasis incluso en uno o dos ganglios, nos permite no operar la axila. Lo que estamos en un momento en que incluso queremos favorecer ese centinela, ¿verdad? Y no pinchar más de lo necesario, y aquí tenemos todo el desarrollo de la COSOC, y aquí tenemos todos nuestros criterios de baja carga, que eso es otro escenario en el que estamos inmersos, pero que fijaos que ese centinela tiene como un protagonismo especial, ¿no?
Bueno, pues frente a eso tenemos un pulso en que el centinela nos va a dar mucha información para evitar la axila, el radiólogo va a ser el filtro para seleccionar adecuadamente todas esas axilas, pero fijaos lo que ocurre. Conforme somos más expertos nosotros, hacemos mejor la selección y se indica mejor ese centinela, lo que ocurre es que la mayor parte, un porcentaje altísimo de esas biopsias son negativas, que no han aportado ninguna información extra respecto de algo que ya había dicho el radiólogo. Y por ahí es donde se abre esta ventana, esta discusión. ¿Por qué? Porque la morbilidad de la linfadenectomía todo la tenemos aceptada y sabemos que es un objetivo a evitar, pero no tenemos que olvidar que el centinela, aunque en unos porcentajes bastante menores que la linfa, también está sometido a esa morbilidad de un menor porcentaje que si no es necesario, más allá del coste y de toda la parte organizativa que conlleva, es que también tienes su cierta morbilidad. Esto que voy a presentar respecto de evitarse centinela, previo a lo que vamos a discutir, ya es un concepto que se ha trabajado previamente y ya se encontró un escenario en el que se aceptaba, a través de las principales guías nuestras de referencia, especialmente en USOMA, en la NCC lo tenemos también reflejado, y se recogió también en nuestro consenso que hicimos en 2022 de ganglio centinela. Ya sabíamos que teníamos una población en la que pacientes mayores, en este caso mayores de 70 años, estadios tempranos, receptor hormonal positivo, bueno, en la que esa información poco más nos iba a decir respecto del manejo de la paciente, evitar ese centinela, ¿vale? Este escenario ya lo teníamos, no es el motivo por el que estamos hoy poniendo esto sobre la mesa, pero era un territorio muy, muy acotado y muy dependiente de un comité en la decisión. ¿Qué es lo nuevo que ha llegado? Lo nuevo que ha llegado es esto. Lo nuevo que ha llegado es que en ese recorrido de evitar intervención sobre la axila, tenéis ahí todos los estudios en desarrollo que pretenden mostrar la posibilidad de evitar el ganglio centinela en cáncer de mama cuando la situación lo permita, ¿no? Y el primero que ha cerrado y el primero que tenemos sobre la mesa y que vamos a discutir es el SAUM, ¿no? Esto empezó hace 12 años. O sea, Oreste Gentilini, el grupo italiano investigador, ya puso sobre la mesa esta posibilidad y lleva 12 años desarrollando este estudio que fue publicado en 2023 y que es el que vamos a ver qué ha pasado y vamos a ver si realmente este estudio randomizado multicéntrico abre la posibilidad a evitar ese centinela y en qué contexto. Bueno, este es el diseño, ¿no? Eh, Fijaos que como punto de partida son pacientes mayores de 18 años, ahora veremos que esto no es así, tumores pequeños, menores de 2 centímetros, pero fijaos, y aquí es donde estamos nosotros 100% implicados, todo parte de una evaluación ecográfica preoperatoria de axila negativa. 100% el criterio de selección de entrada es radiológico. Se randomizaron dos grupos, las pacientes que solo iban con la ecografía negativa y las pacientes que iban con la ecografía negativa y el centinela posterior, y que se intervenían sí o no dependiendo de ese centinela. Pero tenemos un grupo amplio de pacientes que solo han ido adelante con la ecografía negativa. Fijaos cuando uno rasca un poquito lo que ocurre. Las pacientes tenían 18 años como punto de entrada, pero la gran mayoría son pacientes de 60 o mayores. Y eso ya nos pone un poco en la pista de cómo lo vamos a manejar. El tamaño es de 1,2, ni siquiera nos acercamos al 2. Pero fijaos, además, el 90% son receptores hormonales positivos. Muy parecido a nuestro consenso de USOMA previo, en el que estos criterios más o menos ya los tenemos sobre la mesa, porque al final están buscando un entorno de seguridad. ¿Qué se perseguía? Bueno, se perseguía ver si se podía evitar por completo esa técnica, basándose en que la decisión de esas terapias que se iban a utilizar posteriores no dependían del estado de esa axila y sobre todo ver si con este esfuerzo mejoramos la calidad de vida de la paciente. Porque claro, si vamos a evitar la morbilidad y eso no era un criterio que luego se pudiese cuantificar, pues igual se sostenía poco, ¿no? Ese objetivo final. El principal endpoint fue supervivencia libre de enfermedad a distancia, aparte de los secundarios. Por no detenerme en esto,
lo que se ha publicado y por qué estamos aquí es porque se ha mostrado que no hay diferencias significativas entre ese centinela o no, ni en recurrencia, ni metástasis a distancia, ni en muerte por cáncer de mama. Luego, ¿es el fin de la biopsia centinela, al menos en ese grupo que nos plantea el SAUM? ¿Cómo avanzamos nosotros en esto y cómo estamos implicados como radiólogos? Pues como os decía en la presentación, nosotros tenemos unas implicaciones, pero el sound va a estar en jaque no solo por lo que nosotros podamos hacer o no, sino por lo que va a implicar en la toma de decisiones para la quimioterapia y en la toma de decisiones para la radioterapia. Y os lo voy a presentar muy someramente. ¿Qué significa el sound para nosotros? Pues significa un nuevo desafío y una máxima responsabilidad. Fuerte dependencia de algo que es totalmente operador dependiente, valga la redundancia, ¿no? De quién realiza esa ecografía. Si algo tenemos claro es que esto cada vez está más en radiólogos expertos con dedicación exclusiva a la patología mamaria y con un amplio bagaje y recorrido en estadificación de la axila. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos se plantean, hay otro método más objetivo que no dependa del factor humano. De momento no lo tenemos y tampoco está tan claro que cuando esto lo queramos implementar, como decía Silvia, nosotros hemos interiorizado que la axila forma parte de nuestro estudio ecográfico sin tiempo añadido, sin diseño añadido de agendas y se lleva un tiempo importante de nuestro esfuerzo. ¿Esto es sostenible en otros ámbitos, con otros costes, con otra organización? Pues eso es algo que habrá que tener en cuenta, ¿no? Pero aterrizando en nuestro terreno, en cómo estamos cada día, esa ecografía va a ser la piedra angular, ¿no? Luego, lo primero que tenemos que decirle a nuestros clínicos es con qué fiabilidad van a trabajar si no hacen ese centinela. Es decir, cuántos falsos negativos vamos a tener en los que ellos no van a tener la información correcta de esa axila. ¿Qué pasó en el Sound? Pues fijaros, en el Sound el 13% de las ecografías inicialmente negativas tuvieron un centinela positivo. En nuestra serie, en nuestro hospital, tenemos un 11%, lo cual, bueno, estamos en una buena posición de partida. Pero lo realmente interesante es lo que ocurre en esos falsos negativos. Y esto es donde abre, para mí, donde se abre el paréntesis. En el Sound, cuando nos equivocaba el radiólogo y se operaba esa axila, habitualmente había uno o dos ganglios, excepcionalmente tres, nunca localmente avanzado, no N2, no N3. Y en nuestra serie ocurre exactamente igual. En nuestra serie, más de un 80% de los casos en los que dijimos que esa axila no estaba afecta, pues tenemos un ganglio afecto, dos, excepcionalmente tres y nunca N2 y N3. Y yo creo que ese es el gran valor, otra vez, de la ecografía, muy parecido a la exigencia de la COSOC. Nuestra ecografía o es negativa en un alto porcentaje de los casos o esconde muy baja carga metastásica cuando nos equivocamos. Y esto veréis lo importante que es para aplicar el SOund. Algunas connotaciones importantes. La piedra angular es la ecografía, sí, pero nosotros hacemos otras pruebas complementarias a nuestras pacientes. En este caso que os presento sale con una ecografía nuestra negativa, la paciente por patrón molecular y tamaño tumoral va a quimioterapia, se hace un PET y que nos devuelve que tenemos un ganglio en una posición mucho más caudal de la habitual, mucho más profundo de la habitual, que en un primer rastreo ecográfico ha pasado desapercibido. Cuando volvemos sobre ese ganglio, lo detectamos, lo identificamos, lo pinchamos y es positivo. Luego ya no es una sigla negativa, luego ya no está en el entorno del sound y hemos necesitado una prueba complementaria para poder identificarlo. Luego nos apoyaremos en todo lo que tengamos en este escenario. Igual pasa en este caso, que a priori podría cumplir los criterios del sound, con ese ganglio quedaríamos como negativo, pero con nuestra resonancia, que está ampliamente implantada y que la mayoría de nosotros utilizamos como estadificación, nos devuelve esa adenopatía de sospecha en mamaria interna, que se pincha, que es positiva, y que esta paciente ya es metastásica. La axila como territorio ganglionar sigue siendo negativa, ¿de acuerdo? ¿Se podría hacer un centinela? Se podría hacer un centinela. ¿Tiene sentido en el sound? No, porque el punto de partida es N0 y esta paciente ya es un N2D. Igual pasa con el ganglio intramamario, que fue motivo de discusión en nuestra jornada, ¿no? Yo puedo tener una axila negativa y un ganglio intramamario de sospecha, pinchado y confirmado como positivo. Eso es un CN1. Pero la axila como territorio ganglionar
sigue siendo negativa. Si esta paciente no estuviera en el sound, iría a un centinela. Este ganglio intramario lo marcaría y lo recuperaría, obviamente, pero el centinela me podrá decir cómo está el resto de ganglios de la axila y si tengo que seguir haciendo más cirugía o no. En condiciones normales fuera del sound. Para el sound estaría excluida, porque ya es metastásica. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué pasa si nosotros hacemos muy bien las cosas, afinamos muchísimo y damos un entorno de garantía de mínima posibilidad de afectación de la axila o muy baja carga? Pues que nos hemos cruzado en el camino con el desarrollo de las plataformas genómicas en quimioterapia. Cuando empezó el SAUM con el grupo de Gentilini, las decisiones de quimioterapia se basaban en otros factores de los que inicialmente barajábamos, pero llegaron las plataformas. Las plataformas es una herramienta predictiva, pronóstica, que en el caso de los dos estudios que presento se ha hecho con la misma, que estudia 21 GEM en el tejido tumoral y que nos va a anticipar el beneficio o no de que una paciente necesite la quimioterapia. Y tenemos dos estudios que se han desarrollado en este tramo del tiempo. Pero fijaos el criterio precisamente de selección de esos estudios. El estado de la axila. Con lo cual tenemos plataformas genómicas que se van a aplicar en pacientes con axila negativa. El principal estudio que cerró fue el Taylor, que es el que tenéis ahí, que cuando se aplica a pacientes en los que con seguridad tienen una axila negativa y se ponen a jugar esos genes, nos encontramos que hasta un 80% de pacientes se encuentran con un score de recurrencia por debajo de 25, lo cual significa que no necesitan esa quimioterapia. Se van a beneficiar solo de la hormona, siempre que tengamos la seguridad de que la axila es negativa. Pero es que además, el siguiente estudio que se desarrolló, que se responde, se aplicó en axila positiva. ¿Y qué nos dice ese test cuando aplicamos axila positiva? Pues fijaos, en premenopáusicas, el beneficio de la quimioterapia sigue siendo vigente. Y el SAUM incluye un 20% de pacientes premenopáusicas, que en mi opinión estarían excluidas en este momento para poder poner en juego en nuestras decisiones clínicas. Porque para eso tenemos la plataforma que nos dice que ahí no. Pero fijaos en el otro lado. En el otro lado tenemos un porcentaje amplísimo de pacientes que con axila positiva, siempre que estén entre 1 y 3 ganglios, con ese score, sí que van a poder evitar la quimioterapia. Y esta es nuestra ventana. Esta es nuestra ventana para el sound. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros hacemos. Olvidado de la paciente premenopáusica, vamos a la posmenopáusica. Que tenga receptores hormonales positivos, que tenga un tamaño tumoral pequeño y entramos nosotros con nuestra ecografía. Si acertamos, si lo hacemos bien, si esa ecografía es negativa y el centinela es negativo, estaremos aplicando los resultados del Taylor. Y si tiene un score por debajo de 25, no le daremos quimioterapia. Pero ¿qué pasa si nuestra ecografía es negativa y tiene un centinela positivo? Que no vamos a saber porque no hemos hecho el sound, pero que sabemos por nuestros estudios que habitualmente estará entre 1 y 2 ganglios. Pues que si lo hubiésemos aplicado el Taylor, obviamente habría evitado la quimioterapia en ese score, pero si lo hubiésemos aplicado el Responder, que es el que le corresponde para ser la positiva, también, porque está dentro de ese grupo del Responder en los que se puede evitar la quimioterapia. Luego no habremos hecho daño haciendo esa ecografía aunque no hayamos hecho el centinela. ¿Dónde empiezan los problemas? De 3 ganglios hacia arriba, que es excepcional en nuestras series que eso ocurra. Lo que necesitamos garantizar a nuestros clínicos, que como bien dice Silvia y decía Sergi, ¿no? Yo creo que ya no tienen mucha credibilidad porque es un camino muy largo. Pues hay que demostrarles que nuestra ecografía en el 80%, 90% de los casos es negativa y que si es positiva está acotada a muy baja carga para si aplicamos el sound no perder ninguna oportunidad con la paciente. ¿Qué pasa con la radioterapia? Es donde más conflicto veo yo en este camino. Bueno, pues como ocurrió en el ACOSOC, no se cuenta el protocolo claramente de la radioterapia, pero se dio radioterapia ayudante a todas las pacientes. Y aquí sí que tenemos ya muchos estudios previos, el PRIME, el Lumina, en el que está claro que en ese grupo de pacientes por encima de 65 años, esa radioterapia se podría evitar si tuviésemos la seguridad de cómo es ese estado de la axila. Y aquí es donde veo yo más dificultad de encajar cómo se selecciona ese
protocolo radioterápico. En definitiva, estamos en un momento de equilibrio entre poner en juego el coste de un centinela, la morbilidad de un centinela, lo que supone en la organización, todo eso, frente a la exigencia ecográfica, el coste de la ecografía, radiólogos expertos, la posibilidad de un infratratamiento cuando no detectamos una axila como positiva y tiene mucha afectación ganglionar, pero también un sobretratamiento radioterápico si no nos ponemos de acuerdo en el manejo. Esto creo que merece la pena que empecemos a darle muchas vueltas porque el sound ha llegado, pero detrás de él, fijaos todo lo que viene. Es que todo esto está a punto de caer. Tenemos el INSEMA, tenemos el BOX, tenemos el de estudio de China, el de Corea. Esto va a cerrar de forma inminente y ya estamos hablando de tumores de 5 centímetros. Ya no estamos hablando de tumores de 2 centímetros, que nuestra axila casi siempre es negativo. Estamos hablando de tumores de 5, que la axila ya sabemos que juega de otra manera. Y están intentando demostrar también que el centinela no hace falta. O sea que yo creo que esto es algo que nos tenemos que ir planteando seriamente. Como conclusiones, la evidencia del sound no deja de estar en línea con otras guías que ya teníamos, ¿no? La de los 70 años, cánceres luminales pequeños, siempre que el tratamiento no se haya afectado. Lo que nos está preguntando es si tenemos un grupo más amplio al que podemos llegar con garantía. Bueno, pues para esto el radiólogo experto va a tener que hacer un gran trabajo en estratificación, en selección, en pinchar, en demostrar. Se va a tener que apoyar en todas las técnicas de imagen para descartar metástasis por otras vías. Todo lo que tengamos a nuestro alcance será necesario ponerlo sobre la mesa y tendremos que encontrar un equilibrio entre esas plataformas genómicas y el sound. Y aquí es donde nosotros entramos con nuestra experiencia en la carga metastásica que hemos atesorado de la COSOC, porque es el mismo escenario. La posmenopáusica con ecografía negativa o baja carga se podrá evitar el centinela por la alta probabilidad de N0 y por la muy baja probabilidad de que haya alta carga. Mis dudas, y lo dejo para el debate, siguen estando en cómo se gestiona la radioterapia en todo este entorno. Espero haber resumido someramente todas mis dudas y creo que lo más valioso será la discusión para ver si realmente estamos en el camino adecuado o no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Creo que lo has dejado muy, muy claro. Me gustaría comentarte, el estudio Sound tuvo en cuenta la resonancia, tanto a la No, hora de no, no. estadificar los tumores, ¿no? El tamaño de los tumores para confirmar que realmente pues, No. eran menores a 2 centímetros o bien afectación axilar. No, ¿eh? No, esto es muy interesante porque al final nosotros todo lo que ellos nos cuentan lo adaptamos a nuestro ámbito. Nuestro ámbito efectivamente incluye resonancia, incluye PET-TAC. Ahí no se habla de ductales lobuliares, pues os podéis imaginar que para nosotros los lobuliares no cuentan. Ahí nosotros no podemos garantizar nada. También es verdad que es un volumen de pacientes menos importante. Pero efectivamente nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestros protocolos actuales adaptando la necesidad del sound. Y nuestra resonancia va a estar ahí, y nuestro PET-TAC va a estar ahí, y por eso os he puesto los casos de resonancia y PET. Esa información ganglionar es relevante. No solamente se trata de si la ecografía es negativa, efectivamente. Y el tamaño en este caso que hay que ajustarlo, la Ahí resonancia es está. vital, obviamente. Ujú. Y que sean tamaños unicéntricos, ¿no? O sea, estamos hablando de un estudio en el que no han tenido en cuenta esto cuando nosotros, la mayoría de nosotros Exacto, mayores, lo tenemos en cuenta, ¿no? Con lo cual, pues también esto mm, ofrece más seguridad, ¿no? A la hora de incluir las pacientes. exacto. Creo que es Eso fundamental y es, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un motivo de más. Si ellos están seguros, ¿no? Sin haber hecho resonancia, o al menos no en todos los casos, pues imagínate nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos algo? Sí, Antonio, ¿quieres comentar alguna cosa? bueno, felicidades María por tu charla. En el estudio Sound hablan de un 13% de falsos negativos. La verdad es que, como tú has dicho, la mayoría es uno o dos ganglios. No sé si especifican qué porcentaje de falsos negativos hay más de dos ganglios, ¿no? Entonces, estos falsos negativos, como tú bien has dicho, no sé si nos debe preocupar, ¿no? Porque tenemos otras herramientas, como tú has explicado en dos casos, ¿no? Que se pueden recuperar a una axila positiva con el PET-CT o con resonancia. Y luego las plataformas genómicas también apoyan, ¿no? El posterior tratamiento. No sé si lo especifica en el porcentaje de falsos negativos con más de dos ganglios
Y si realmente este 13%, que en principio parece un porcentaje elevado de falsos negativos, nos debe preocupar porque en este contexto yo como mi opinión personal es que creo que no nos debe preocupar, ¿no? No sé qué piensas, María. Bueno, yo lo que quiero transmitiros es que la preocupación realmente está en el terreno clínico. Es decir, a quien estamos condicionando la toma de decisiones y el manejo de las pacientes es especialmente a nuestros oncólogos. Precisamente porque cuando el SAUN se desarrolló no se contempló para nada una plataforma. Esa decisión no juega. Y eso está sobre nuestro día a día, igual que está la resonancia. Y esas plataformas que utilizan nuestros oncólogos se basan en la información del estado de la axila, como uno de los puntos cruciales en la toma de decisiones. Y ahora nosotros tenemos que ponernos frente a nuestros oncólogos y decirle, vale, te tienes que preocupar nuestro caso, en un 11% de casos que yo no voy a detectar, en el que tú tienes que jugar con la máxima garantía de aplicar o no una quimioterapia, pero considerando que esa sila es negativa. ¿Dónde creo yo que ese 13% no nos lo podemos jugar en base a las evidencias? En premenopáusicas. Una premenopáusica con una sila positiva tiene un beneficio importante en quimioterapia en su supervivencia. Yo no me puedo permitir un 11% de premenopáusicas no detectadas. Yo no, el oncólogo menos, seguro que no. ¿Dónde creo yo que me puedo preocupar menos, porque no deja de ser una preocupación, pero menos, evitar un número importantísimo de centinelas que no van a aportar nada, eso es así, y que nuestros oncólogos duerman tranquilos? En posmenopáusicas, tumores menores de 2 centímetros, receptores hormonales positivos, que nuestra ecografía se acerque al máximo a una ecografía negativa o de muy baja carga, igual que en el entorno del acoso. No tenemos que pinchar más ni menos, es el entorno acoso aplicado a este entorno. Entonces yo creo que ahí si el oncólogo y nosotros hablamos el mismo idioma, la preocupación se disminuye y es verdad que se evita mucha cirugía en centinelas. Nuestro hospital, por ejemplo, no tiene medicina nuclear. Nosotros los centinelas los tenemos eh, concertados. Esto nos condiciona todo. Tenemos que esperar que la gamma cámara nos dé entrada, que un nuclear se pueda desplazar al hospital. Habitualmente se tiene que hacer de tardes, condiciona nuestra organización radiológica en localizaciones. Sí, tiene un valor plantearse si toda esta logística la podemos dejar aparcada. Pero creo que nuestra misión conjunta, la vuestra en vuestros comités, la nuestra en los nuestros, es encontrar ese nicho en el que todos nos sintamos seguros o paguemos el menor precio posible a cambio. Ujú. Ese es el Y, mensaje. Sí, y sí, no, María, ¿y así. si es un carcinoma lobulillar? Yo, Carcinoma yo, lobulillar de yo, pequeño con, tamaño. yo con el lobulillar no jugaría. No jugaría porque es que lo que hemos aprendido en el camino es que no lo sabemos. Es que no hay forma. Quiero decir, es que yo lo he intentado todo. Quiero decir que, vale, pues el más pequeñito, el más palpable, el más, se es que da igual. Al final, pues lo pinchas y encima las células son igual que el linfocito y no se detectan. Es que es un traidor, Sí, sí, es un sí, por traidor. eso. Ujú. Entonces, a ver, jugamos en un entorno de mucha seguridad porque el tamaño tumoral es predictivo de la afectación axilar. Todo lo que baje de 2 centímetros juega a nuestro favor. Eso es así. Pero Ujú. no podemos eliminar el caso de 1,9, 1,8 lobulillar que tenga una afectación importante de la axila. Va a ser excepcional, pero también va a ser donde más nos equivoquemos. En el Y Sound había carcinoma lobulillar No se incitante. refleja, no se refleja No como sabemos, algo ¿no? que hayan tenido en cuenta ni arriba ni abajo. No. Ujú. y María, Ni siquiera es un criterio de exclusión. yo quería preguntarte varias cosas. Lo primero, vosotros habéis hecho vuestra validación porque lógicamente cogisteis una serie extensa de casos y a todos les aplicasteis el mismo protocolo con linfadenectomías para poder comparar los resultados de las biopsias y de las ecografías con el resultado de anatomía patológica. ¿Tú crees que antes de aplicar el SOUND en un servicio habría que validar sus resultados o tú crees que esto a la hora de llevarlo al terreno podemos decir, el sound ha tenido muy buenos resultados, vamos a hacerlo todos? Esa es la pregunta, Silvia. Y eso es los expertos que están destripando el sound y que plantean sus dudas, lo que ponen sobre la mesa es eso. Vale, este grupo de expertos, que no sabemos cómo son de expertos, pero deben ser muy buenos ecografistas, los del sound, eso yo lo puedo reproducir en mi sitio. O sea, yo como sé yo que a mí eso me va a funcionar. ¿Cuál es el problema? Que no podemos volver atrás.
sea, el problema es que nosotros ahora no podemos condenar a linfadenectomías a una paciente para poner en entredicho qué hacemos nosotros con nuestra ecografía. Lo que podemos medir son los resultados de nuestros centinelas, eso sí. Es decir, ¿qué podemos revisar? Pues todas aquellas pacientes con indicación quirúrgica que hemos hecho una ecografía negativa y las hemos sometido a un centinela. Eso sí está en nuestras manos. Bueno, pues Sí, revisemos qué ha pasado con esos centinelas. yo pienso, Silvia, que la Porque eso sí pregunta... nos va a dar una pista de... ¿Perdón? No, que lo que la pregunta que ha hecho Silvia, que nos planteamos todos, es verdad. No sé si está el estudio aún con esos resultados, pero no sé si cada centro tiene que validar sus resultados, ¿no? Es como nos pasó con la biopsia del ganglio centinela, ¿no? Empezaron a aparecer estudios que parecía que iban bien, pero cada centro tuvo que validar sus resultados. Yo no sé si es necesario, María, o no es necesario. Aquí ya no hablamos de validación, ¿vale? Nosotros ya validamos el centinela, que realmente es lo que tenemos sobre la mesa. Lo que tenemos que es medir. ¿Qué hicimos nosotros? Medir. Vamos a ver todos los pacientes que hemos dicho que la corrección es negativa y la hemos sometido a un centinela y vamos a ver qué ha pasado con ese centinela. Vale, pues ¿qué descubrimos de las 600 y pico pacientes que revisamos? Pues que en 11% de los casos que dijimos que nuestra ecografía era negativa, luego no lo era. ¿Vale? Pero eso lo sabemos. Eso lo tenéis porque esas pacientes obviamente llevan el centinela hecho. Eso lo tenéis y eso es lo que tenéis que valorar en cada sitio si tenéis que afinar más o menos en esa exigencia de selección de pacientes. También es verdad que células tumorales aisladas y micrometástasis pues no juegan en la toma de decisiones, o también cuentan como centinela negativo. Porque estamos hablando de revisar nuestras series y ver en qué casos hemos dejado macrometástasis en ese camino. Ujú. Eso es lo que necesitamos saber. Porque esos son nuestros falsos negativos a priori a mejorar si se puede. Bueno, esas cifras de falsos negativos oscilan. Vosotros tenéis 11 y el estudio son 13. Son admisibles este 13% o 11% para llevarlo a la práctica clínica. Es decir, que si no tiene esas repercusiones que puede tener a nivel de tratamiento oncológico y tal, yo creo que nos tenemos que plantear si realmente con estos resultados de falsos negativos, que parece que son altos, pero creo que la repercusión que tiene a posteriori no es tan elevada, ¿no? Si lo podemos implementar ya en nuestras unidades, ¿no? No lo sé si se... Yo insisto que al final el debate es con nuestros clínicos y todos tenemos oncólogos, cada uno con sus exigencias, digamos, evidente que son más fáciles de introducir según, como comentabais, según la confianza en el equipo radiológico que hay detrás. Esto está en cada grupo, porque al final, insisto, tanto el oncólogo como el radioterápico va a jugar con ese porcentaje de falsos negativos en las decisiones. Nosotros, yo creo que es un porcentaje muy, 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 muy aceptable. Obviamente, estoy de acuerdo con Antonio. Estamos hablando de un control muy estricto ecográfico. Y si nos ponemos de acuerdo con nuestro oncólogo y con nuestro oncólogo radioterápico en que hay un grupo de pacientes que van a ir igual de bien, pues ese es nuestro nicho, efectivamente. Y Sí, yo creo que el María, problema será más con los radioterápicos, ¿no? Con los oncólogos radioterápicos que no con los oncólogos médicos, me imagino. yo creo que Probablemente también. porque está peor definido el protocolo que se ha utilizado, cómo se ha manejado. Yo lo veo más confuso. Ujú. Yo lo que quiero saber es cuando vosotros seleccionáis los pacientes, incluso que vais a biopsiar o no, me pareció irte comentar una vez que vosotros hacíais 2 sesiones o 2 comités a la semana para poder seleccionar qué pacientes biopsiabais y cuáles no. ¿Cómo organizáis esto? Es decir, en función de cuándo biopsiáis directamente, cuándo no, así brevemente, si es posible. A ver, ahora estamos en comité único, lo cual es súper exigente porque el volumen de pacientes es importante, Ya, porque nos cuesta como grupo juntarnos con estas exigencias del día a día, pero eso no cambia el circuito para nosotros. A ver, nosotros sabemos que hoy el manejo de la axila es muy dependiente del perfil molecular, por ejemplo. Estamos hablando que en pacientes, es decir, cuando tenía yo muy clara mi actuación, cuando tenía un tumor de más de 2 centímetros y una axila positiva, es que decía, bueno, vamos a ver, esto, tú puedes ir orientando la probabilidad de que una paciente vaya a una neoadyuvancia, la experiencia te la da, ¿no? Pero hoy el escenario es mucho más complejo, porque estamos hablando de pacientes que con un T1, R2 positivo, triple negativo, y si la axila es positiva, va a cambiar su manejo.
Y estamos hablando de pacientes que en un contexto normal yo un ganglio de mínima sospecha no pincharía de entrada, porque estoy interpretando que es una paciente susceptible de una cirugía inicial conservadora porque es un tumor pequeño y susceptible de estar en el rango de la COSOC, y cuando llego al comité me encuentro que es un triple negativo y que mi oncólogo, a la menor que tenga una metástasis demostrada por nuestra parte, va a cambiar todo el manejo de esa paciente. Luego yo voy a volver sobre esa axila y la voy a rastrear con todo el cariño del mundo y voy a pinchar cualquier ganglio de sospecha que pueda ser definitivo en el cambio de manejo de esa paciente. ¿Eso cómo lo hacemos? De forma inmediata. Vamos al comité, se sacan ahí las pacientes que hay que retomar, se sale de allí directamente a admisión y esa paciente inmediatamente en la agenda siguiente tiene su hueco para la revisión ecográfica axilar y punción si es necesario. Ahí no demoramos nada, nada porque estamos pendientes de un tratamiento para ese paciente. Quiero decir que el escenario de toma de decisión inicial respecto de abordar un ganglio, yo cuando tengo muy clara la alta carga, obviamente, ahí no dudo, porque es que sé que eso va a condicionar ya directamente el manejo. Y cuando tenemos dudas de si es una paciente que está en el escenario de la COSOC o va a acabar en quimioterapia y tenemos un ganglio mínimo de sospecha, nosotros le damos el tiempo necesario para que el comité nos sitúe a la paciente o en el rango de la intervención o en el rango de la neoadyuvancia. Y eso es lo que va a cambiar radicalmente, volver sobre esa axila. Y un ganglio único cuando dices axila negativa o axila positiva. Ecográficamente está claro con la clasificación de Beatty o de Ver y tal que es positivo o que es negativo, pero cambia, bueno, no sé si como tú lo llamas positivo o negativo cuando hay un ganglio único, por ejemplo, que es un 4, ¿no? Que eso hemos hablado, porque muchas veces incluso hay ganglios que son un 3, pero con la cortical como mal diferenciada, irregular. Esos casos dudosos que me imagino que os encontréis para llamarlos positivos o negativos, ¿cuáles tú dirías que son los que más? Porque nosotros a veces lo hablamos, ¿no? Y entre compañeros uno dice, buf, yo esto sí es un 3, pero la cortical no está bien delimitada, está irregular, está como borrosa, es un 4, pero la parte, o sea, no sé si es un 4 y el engrosamiento cortical podría considerarse como un 5. ¿Qué hacemos si solo hay un 4? Esos casos así un poquito que No, discutimos, no, como ese es el desafío. Yo tengo que decir que en mi unidad se han inventado el UN4 like, o sea que ya ha puesto a complicar todo, porque es así de complejo, es que es totalmente dependiente y no existe una morfología única, típica de cómo se manifiesta un ganglio metastásico. Eso es un abanico, un continuo de cambios morfológicos en los que no siempre vas a tener ni la cortical perfecta, ni el bulging perfecto, ni el UN5. O sea, hay luego un compendio de cambios morfológicos que todos sabemos además por la experiencia que en algún momento hemos abordado por punción y han sido positivos. Quiero decir, el tema es exigente. ¿Cómo lo manejamos nosotros? O sea, una sila negativa es un UN2, o sea, el ganglio morfológico normal, ¿vale? A partir del UN3 tú tienes cambios morfológicos con mayor o menor probabilidad de esconder una metástasis. Pero solo, por ejemplo, el UN3, que todos coincidimos que es un UN3, sabemos que tiene muy baja probabilidad de ser metastásico, que no va a esconder alta carga y que si estoy dudando de si va a ser una cosa o no, no voy a tocar, ¿vale? Ni siquiera en el sound, porque el sound al final, si os dais cuenta, no necesita saber que es realmente negativa. Lo que realmente necesita saber es que no hay una gran afectación axilar escondida, ¿vale? O sea, es que perdona eso no, María, o eso sea, que no, tú ahí la consideras positiva, pero no la tocas, o sea, no la no biopsias. ponemos positiva, no ponemos positiva porque no lo sabemos y probablemente no lo sea. Lo que ponemos es N0 Ecográficamente me o refiero. baja carga. Vale. O sea que ¿Vale? María, entonces, a nivel práctico, un UN3 o BD4, que tú lo veas, no lo pinchas, ¿no? Lo más práctico sería no pincharlo, darlo como negativo. Depende del A ver, contexto, ¿no? O sea, depende del contexto. Estamos Exacto. hablando El en el contexto UN4, el pesado. Estamos hablando, o sea, si UN3, tú lo... Mm. No, no, en este contexto, es decir, en el estudio Sound, ¿no? Si tú ves un ganglio UN3, bueno, BD4, sí, si lo pinchas, lo sacas de, ¿no? Lo das como una sira positiva y en teoría tendría que ir a vaciamiento. a ver, el UN3 y el UN4, para empezar, no juegan igual. Un UN4 claro,
O sea, un engrosamiento focal bulging importante, que es un No, perdona, UN4. María, he dicho UN3 o BD4, es UN3 o BD4, Ah, es perdón. la clasificación es la misma, ¿no? No te estoy hablando del patológico, engrosamiento Vale, vale. cortical, desplazamiento, no, en el UN3, que es similar, hay Bueno, gente que utiliza BD, que es el BD4. En estos casos, muchos lo radiólogos que nos dice, planteamos, no lo veo, lo doy como negativo y no lo pincho. lo que dice Sergi, yo estoy delante de una señora de 70 años, estoy viendo un tumor T1, voy a la axila, le veo ese único ganglio UN3, en mi opinión, porque esto va otro radiólogo, como dice Silvia, pues igual ya no estamos tan de acuerdo. Yo inicialmente no provoco ningún beneficio intentando rascar una metástasis de ahí, que además en el 80% de los casos va a ser negativa, porque la afectación del UN3 metastásico es muy baja en proporción, ¿no? No tengo necesidad, o sea, ahí no estoy aportando ningún valor en esa paciente. ¿Qué pasa si finalmente es un triple negativo o un ER2 y se plantea una neoadyuvancia? Pues que tengo un ganglio con una mínima probabilidad de ser metastásico y una mínima probabilidad de que cambie el manejo de la señora. Luego voy a volver sobre ese ganglio, claro que sí, y lo voy a pinchar. Pero una Vale, vez que el entorno clínico tenga una vale. ventaja para esa paciente. O sea que en el momento que tú estás haciendo el diagnóstico de Saint-Plain, no lo pinchas, esperas al resultado del tumor. Vale, Exacto. es importante, ¿no? O Y sea, como dice Seri, y la resonancia y la estratificación, vale, es que está luego hay claro. O muchos sea, criterios a poner sobre la mesa. Por eso yo vale. comentaba que María, como hacen 2 comités a la semana, en la primera esperan hasta saber el resultado inmunohistoquímico y en función de eso el mismo hallazgo lo pinchan o no, dependiendo del tipo tumoral y otra serie de condiciones. Pero mi duda es, una vez que tú haces la primera ecografía y no sabes todavía el subtipo inmunohistoquímico, ¿cómo describes radiológicamente esa adenopatía? Ahí. O sea, Pues ¿clasificas esto, esa adenopatía o esa sí, axila como positiva o como no, negativa? A no. la A ver, espera de... El comité. primero, primero positivo nunca. Positivo es pinchazo y confirmación. Esto es muy importante porque yo he visto sacar informes como CN1 en el primer abordaje de la axila sin el resultado de la punción. No, 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 no. Probable o sospecha CN1 si estás pensando que es un ganglio que puede ser metastásico, pero no lo puedes dar como N1 mientras no haya confirmado con punción o con biopsia que lo es. Eso es muy importante. Y cuando eso ya ocurre, cuando ese N1 ya está confirmado, es cuando ponemos en nuestros informes el paréntesis con el F acotado, que significa es un N1 por punción positiva. Mientras tanto, es una sospecha. No lo hemos confirmado. ¿Cómo salen nuestros informes si estoy viendo un UN3 o UN4 like? Esto que es, no vas a pinchar de entrada. Es CN0 barra probable o sospecha de eh, baja carga, que es lo que nuestros clínicos necesitan saber. Ese es el informe. O sea, baja carga significa que, vale, tengo un ganglio, tiene unos mínimos cambios, em, puede que lo pinche y no salga nada, y puede que si lo pincho sea el único ganglio afecto. Eso es lo que le estamos traduciendo a nuestros clínicos. Ese es el lenguaje que utilizamos en nuestros comités. Con eso nos Este, este- Importante. entendemos perfectamente. sí, sí, es que este punto es importante para los radiólogos que están escuchando. Es decir, que cuando tú tienes el contexto de un bajo riesgo, si era una paciente mayor, no puede. Nosotros tendemos a hacer la biopsia del tumor y también mirar la axila y pinchar si es un ganglio y si es incierto, pues, entonces es mejor esperar tener el resultado, el subtipo del tumor y después pinchar no en función de esto. Es esto, ¿no? Lo que estamos diciendo. Nosotros, de entrada, el ganglio sustituido siempre se pincha porque es que da igual que lo pinchemos o no, todos sabemos que es metastásico. Al final se trata de poner sobre la mesa toda la información que ya tenemos para tomar decisiones. Que yo deje de pincharlo o no, no significa que yo no sepa 100% que ese ganglio es metastásico. Lo único que hago es confirmarlo para tomar las decisiones. El 4 jugamos con un 60% de posibilidades y el UN3 sabemos que es muy poco probable que sea metastásico, ¿vale? Y desde luego no va a esconder alta carga. Eso es lo que necesitamos saber para tomar decisiones, porque si al final va a cirugía, sabemos que se va a beneficiar del acoso. Si al final estamos hablando del sound, es que exactamente igual, porque al final tú le estás garantizando a tus clínicos que no va a tener más de 3 ganglios. Pero si va a quimioterapia neoadyuvante o depende de esa quimioterapia neoadyuvante de ese ganglio, pues imaginaos ahora todo lo que tenemos sobre la mesa con el ER2 de beneficios que solamente juegan en régimen de neoadyuvancia.
que no da igual saberlo antes que después. Si yo sé que hay un pronóstico ligado a que esa paciente va a ir mejor con neoadyuvancia y todo va a depender de que ese ganglio, si yo lo pincho y es metastásico, cambie, a pesar de que yo sé que es muy baja probabilidad de que eso ocurra, esa paciente vuelve. Y normalmente vuelve con biopsia, ya no vuelve con citología, porque queremos conseguir la máxima información posible de ese ganglio. No sé si os aclaro el Yo creo que escenario. sí. Claro, hay que tener en cuenta eso, que son diferentes escenarios, entonces generalizar es difícil. Exacto. Eh, y bueno, pero sí que es verdad que es un grupo concreto, pues bueno, que está bien este planteamiento, la verdad. Nos comentan en el chat, en el caso de la control del tratamiento primario, el control de respuesta, dice, ¿consideráis necesario volver a realizar una ecografía axilar o sería suficiente con la resonancia? Bueno, Claro, esto ya esto es se otro sale entorno, totalmente esto ya es otro escenario, exacto. Es que del tema de hoy, pero bueno, nos pone sobre la mesa para mí otra cuenta pendiente, que ya vimos un avance muy interesante del grupo de Córdoba, que como siempre pues hacen muy bien los deberes y van por delante. Eh, ¿Cuándo empezamos nosotros a reevaluar la axila después de la neoadyuvancia? Cuando no nos jugábamos nada. Pensar que nosotros mirábamos la axila y las pacientes con axila positiva siempre iban a linfadenectomía final. Entonces, era muy fácil poner respuesta completa, respuesta patológica, respuesta parcial. No nos jugábamos nada. Esa paciente iba a linfa sí o sí. Llegamos a un escenario diferente en el que marcamos, que tenemos que ofrecer un centinela, tenemos que recuperar un ganglio marcado y solamente queremos hacerlo cuando tengamos la seguridad de que esa axila pues, ha respondido favorablemente. Pero nosotros podemos descartar 100% con la ecografía que persiste enfermedad ahí y negarle a esa paciente una disección axilar dirigida, solo con la morfología. No. La respuesta es no. Y cuando estamos en pacientes con una afectación muy contenida de uno o tres ganglios, con fármacos que son súper potentes para conseguir esas respuestas, no le vamos a negar a ninguna paciente la posibilidad de no beneficiarse de la disección por nuestros criterios morfológicos, salvo que demostremos con punción, en caso que tengamos muy claro que persiste la enfermedad, que realmente persiste. ¿Por qué? Porque, bueno, Antonio presentó su caso, que además fue premiado en su momento, de cómo responde un tipo negativo morfológico, y el grupo de Córdoba que presentó, el grupo de los ER2, que estamos sometiendo a linfas porque tienen más de tres ganglios y no responden, y pues es que esos son todos respondedores, estamos operando de más. Es verdad que en ese grupo, por ejemplo, la morfología de normalidad era una variable que se relacionaba con la respuesta completa, luego eso también tranquiliza, pero en cualquier caso el mensaje es, ¿lo hacemos? Sí, hacemos siempre, porque nosotros aprendemos en ese camino, ¿no? Pero nunca le negamos una disección axilar dirigida si no demostramos fehacientemente que persiste enfermedad metastásica, porque la morfología nos puede engañar. Por eso jugamos también con el volumen, con la disminución de tamaño, con que hay una respuesta favorable del tumor predictiva de la axila, con todo lo que ponemos en juego en la evaluación final. ujú, Y volviendo al escenario de los luminales A y un único ganglio, que también lo estaban comentando en el chat, si tú tienes un ganglio un 4 y tú has visto ganglio un 4 en la primera revisión, haces la biopsia del nódulo de la mama, vas al comité y te dicen es un luminal A. ¿Qué haces con ese un 4 sabiendo que tienes una posibilidad de infraestimación de un 60%? Si es un luminal Una, A. infra, una O sea, la perdona, posibilidad, lo que decíamos, la probabilidad a priori de que un ganglio, un 4, sea positivo es de un 60%. Tienes un único ganglio, un 4, con un engrosamiento cortical focal claro, ¿vale? Y un paciente con un cáncer luminal A. ¿Qué haces con ese paciente, con esa axila? si la paciente tiene indicación de cirugía inicial, probablemente beneficio a COSOC, que para nosotros es, vale, va a centinela, probablemente será positivo, pero lo esperable es que solamente sea ese ganglio el positivo, como mucho, dos. Y aquí es donde chocamos con el sound. ¿Dais cuenta? Que si esta paciente, vale, pues esta paciente, si tiene la edad correspondiente y es posmenopáusica, es de las que no le haríamos el centinela. ¿Vale? Y aquí es donde nos tienen que decir nuestros oncólogos si obviamos la posibilidad de que ahí se con la metástasis o sabemos que en el 60% de los casos, si lo pensamos, va a haber metástasis y aunque sea solamente un ganglio,
ellos van a cambiar el manejo de esa paciente. Cosa que parece que no en posmenopáusicas de 1 o 3 ganglios. Solo por la radioterapia, ¿no? Que ahora mismo sí que lo harían. Habéis llegado al punto de encuentro de dónde estamos ahora en los diferentes escenarios. Sí. Ese es el tema. No. En este caso, Silvia, lo que hacemos, lo que estamos intentando es pincharlo, marcarlo y hacer biopsia de ganglio centinela, es decir, hacer como una TAT para ver realmente si iría Cosot o no iría, ¿no? Yo creo que pincharlo, lo estamos pinchando, ¿vale? Lo vas a pasar a un N1. Es verdad que estamos en unas pacientes luminal A que, bueno, que te da un poco de apuro pinchar ese ganglio, ¿no? Pero nuestra obligación es pincharlo. Entonces tienes un N1. Entonces lo lógico sería primero marcar, porque a veces no coincide con el ganglio centinela, ¿no? Y entonces hacerle lo que estamos haciendo en neoadyuvancia, una TAT, ¿no? Quitar ese ganglio y ver el ganglio centinela. No sé si esto es una práctica que estamos haciendo nosotros en esos luminales. En el luminal A nos estamos planteando, que es otra pregunta, ¿el sound se puede ampliar a los luminales A con N1? Sería una pregunta, ¿no? No sé si se podría, ¿no? Claro, estamos en el contexto ahora centrados en la cirugía primaria, pero plantearnos, ¿no? Luminales A con un ganglio positivo N1. En ese contexto, en paciente de un bajo riesgo de infiltración axilar. Bueno, es un debate si se podría en este caso también desescalar la axila en este contexto. Esto es un poquito más allá. Nosotros Pues también estamos fíjate, haciendo eso de marcar el ganglio U4 un poco para ver qué pasa, porque da como cosa no hacer nada y también lo estamos marcando para poder ver, ir recogiendo casos y ver un poco cuál es el resultado. eso es importante y ahí sí que hay que validarse. Les digo respuestas rápidas porque es casi la hora, pero en el escenario que Sí, estáis trabajando, que se recoge en la NCCN, o sea, nadie se ha inventado nada, lo recoge como una opción en ese grupo. Yo estoy esperando resultados finales de falsos negativos. Hay un estudio que está a Mm, punto de cerrar, que está hecho de centinela en el contexto de así la clínica positiva, que es lo que vosotros estáis planteando. Los falsos negativos son por encima del 35%. Es decir, que la respuesta que estáis obteniendo haciendo el centinela en el 35% de los casos es falsa para tomar decisiones. Estamos hablando de desescalar y hemos pasado de hacer una ecografía para no hacer nada a hacer una ecografía para pinchar, marcar, recuperar lo que he marcado, hacer un centinela y hacer una doble morbilidad. Probablemente ese no sea el camino, probablemente. Pero esto es una reflexión personal. Que tenemos que mm, ver los resultados finales. Yo os invito a que validéis esos centinelas. Claro, eso significa que tenéis que quitar el resto de la axila para saber si vuestro centinela miente o no. Y eso probablemente en este momento se soporta regular también en el manejo de los pacientes. Pero María, como tú bien has dicho, entonces en el entorno acoso un 4 ni lo pinchas porque asumes que baja carga después, aunque ese ganglio fuera positivo, pero en el sound ya no podrías hacer eso. Exacto. Lo O decimos sea aquí. que, Exacto. Ese es el tema. Pero a ver, yo no estoy planteando que en el SON un ganglio N4 no se pinche. Realmente en el SON está planteando de pasar del UN3, que sabemos que no hay alta carga, y sabemos que entre 1 y 3 ganglios el sound tampoco cambiaría en nada el manejo de pacientes post-menopáusicos. muchas gracias. Si os parece, lo vamos a dejar aquí, que ya es la hora. Podríamos estar muchísimo más, porque Eternamente. la verdad que es un tema apasionante. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Si Salva, ¿quieres concluir? Sí, bueno, agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias, Sergi, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Silvia y Antonio. Ha sido un lujo oíros como expertos. Y María, como siempre, súper docente, súper clara. La verdad es que yo creo que todos tenemos ganas de volver a oír la sesión y verla porque la verdad es que ha sido muy docente. Yo hago un pequeño resumen. Yo creo que el mensaje que nos has dado a la comunidad radiológica es que, señores y señoras, tenemos que actualizar el manejo de la axila, el contexto de un anedomama. Quizás has apuntado el tema de la paciente posmenopáusica, pero hombre, el debate que ha habido ha sido muy intenso y es que refleja la complejidad del tema y que estamos en la frontera, ¿no? O sea, pero hay que ponerse al día, hay que actualizarlo, ¿no? No sé si te parece bien este mensaje a la audiencia, a María. ¿Eh? Perfecto, Olga. Es Sí. así. Perfecto. Pues muchas gracias. Seguro que Sergi nos vuelve te vuelve a invitar y también a Antonio y a Silvia a futuras sesiones. Simplemente comentar que mañana tenemos una sesión de Joan
Perelló, de Girona, que nos va a hablar de restricción en la difusión a nivel cerebral y no es infarto todo lo que brilla. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias María, gracias Silvia, gracias Antonio, gracias Sergi, gracias Dani. Nos vemos. Un saludo. Muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias. Que vaya muy bien. Buen Adeu. día. Gracias a Chao. todos, buen día. Adiós.